invitados y como siempre hacemos y nos gusta charlar, y también hoy vamos a homenajear, entre comillas, a parte de la escena alternativa del teatro alternativo, los primeros pasos del teatro independiente, porque, a ver, yo les cuento, en el complejo de la plaza hay un hecho cultural muy importante. Uno de los protagonistas de ese hecho cultural, y digo hecho cultural más allá de una obra de teatro, es Rolo Sosúa, nuestro invitado hoy en Agenda Indie en esta noche de miércoles, y lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos y a tu gente que seguramente está escuchando por haberme invitado. Bueno, Rolo, no me equivoco, por esto de hacer un homenaje también a través de la adaptación de La Moribunda, de eso estamos hablando, del genial Urdapilleta, en homenajear esa parte del teatro que fue tan importante, ¿no? Sobre todo para el teatro off aquí en Buenos Aires, e inspirador también para el teatro independiente, poco o mucho que se haga en el país. Sí, tal cual fue. Es un homenaje a Alejandro Urdapilleta, básicamente desde el lugar en donde él comenzó, porque para nosotros, digamos, La Moribunda es un texto absolutamente disruptivo desde ese lugar, y lo estamos homenajeando desde ahí, ¿no? Desde un lugar absolutamente, digamos, pensando en la década del 80 y trayéndolo al 2026, ¿viste? Un texto absolutamente potente, fuerte, y bueno, desde ese lugar lo homenajeamos, especialmente hoy que es el cumpleaños, ¿no? Hoy justamente 10 de marzo es el cumpleaños de Alejandro. Mirá, hoy cumpliría años Urdapilleta, estamos grabando esto el 10 de marzo, para los que nos están escuchando, y además me parece también que este texto disruptivo, como vos decís, trae aparejado este viso de realidad que pocos podían implementar, ¿no? Pocos autores, digo, y pocas visiones como la de Urdapilleta, de dos hermanas encerradas, y a partir de ahí toda una lectura de lo social, de lo cultural, de lo político, de lo que es el ser humano, básicamente, ¿no? Sí, vos sabés que el director, cuando tomó el texto, lo adaptó. Y empezamos a trabajar desde un lugar en donde no le pusimos género primero a estas personas que están encerradas. A veces son mujeres, a veces son hombres, a veces son seres. Ya desde el vestuario, cuando uno va a ver el espectáculo, hay algo en donde uno dice ¿qué son? Y de momentos las ves mujeres, de momentos los ves hombres, y de momentos puede ser cualquier persona que está encerrada con alguien, un tercero o una tercera en este caso, que se está muriendo, ¿no? Claro. Y desde ahí aparecen disparadores universales y disparadores muy potentes de la obra de Alejandro. Los que seguíamos a Urdapilleta y Tortonese, cuando digamos se volvieron masivos involuntariamente, ¿no? A través de Gasalla, creo que fue el disparador para que mucha gente los conozca y sepan que estas dos personas, y sobre todo Alejandro, hacía algo distinto. Y era una lectura distinta, de un humor más que corrosivo, ¿no? Me pregunto cuál es tu lectura respecto del humor de Urdapilleta, si lo llegaste a poder disfrutar vos, no como actor solamente, que seguramente ha sido inspirador para vos, digo también como espectador, ¿no? Mira, yo lo disfruté en realidad cuando él empezó a cambiar de rumbo un poco, ¿no? Empezó a trabajar en el San Martín, cuando empezó a hacer otro tipo de obras. Lo que sí, yo entreno y soy discípulo de Elena Tritek hace muchos años, y ella, digamos, tiene muchas historias con él porque fueron compañeros de estudio, y ella sí trabajaba con él en el Paracultural, porque él empezó en el Paracultural, claro, ¿no? Tal cual. Allá lejos y hace tiempo. Y ella nos cuenta cosas muy tremendas con respecto a cómo trabajaban, y algo que dijiste vos que es muy interesante, lo corrosivo de sus textos, lo corrosivo de su actuación y lo disruptivo, todo eso, digamos, lo llevaba a un lugar, a un extremo tan potente en ese momento, que de repente era muy fuerte ver eso, ¿no? Ella nos contaba que de repente había gente, un día fueron a una función y había solamente 2 personas viendo La Moribunda en ese lugar en donde lo hacían, y a la semana siguiente había 38. O sea, había sido una explosión del boca en boca de lo que estaban haciendo estos dos seres en un lugar como el Paracultural, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, no pararon, fue terrible, ¿no? Y a vos, como actor,
y también vamos a nombrar a tu compañero, obviamente, ¿no? Sí, Que, digo, a vos y a él, digo, sí, ¿qué peso, hablamos de Joaquín Vázquez, obviamente, pero sí. digo, qué peso actoral tiene en vos el texto que te toca interpretar en La Moribunda? ¿Cómo lo recibís, cómo lo llevás, cómo lo soportás para meterlo después en escena? Mira, fue un trabajo arduo, tanto el que hice yo como el que hizo Joaquín Vázquez Paul. Cuando lo leímos por primera vez dijimos, ¿qué hacemos con esto? Porque la realidad es, tenés ese texto y decís, ¿qué haces con esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Y al principio fue tirarnos al vacío y decir, vamos a ir probando. Y fuimos probando, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Intentamos por comentarios del director no imitar. Intentamos no imitar a Urdapilleta y a Tortonese porque son de verdad únicos. Lo que sí decíamos era no perder la esencia. Entonces no lo imitábamos. Y cuando nos fuimos metiendo y metiendo y metiendo, en un momento dijimos, esta gente decía unas verdades impresionantes, porque de verdad la obra habla de cosas que hoy en el 2026 son absolutamente reales y letales, como la soledad, la falta de amor, la familia totalmente rota, la muerte, ¿no? Lo que era la muerte para ellos, y nos empezamos a meter en lugares en donde dijimos, ¿cómo hacemos para entrar y salir? Y fue un entrenamiento con Néstor Amarilla, que es el director, y con Antonella Di Laurentiis, que es la asistente. Digamos, era un trabajo de los cuatro potente, en donde de verdad entrábamos y era agotador, porque ensayábamos 3 horas sin parar, ¿viste? Y era impresionante poder navegar en ese texto, era impresionante, de verdad. Se habla de la muerte y se habla también de esto que vos mencionabas de una forma a lo Urdapilleta, ¿no? ¿Qué caras ves? Porque ya la obra se estrenó. Digo, ¿qué caras? Si es que sos de los actores que pueden llegar. Hablo porque el espacio, el complejo de la plaza donde están, ya vamos a decir bien exactamente cómo y dónde ver la obra. ¿Sos de los actores que se fijan en la reacción del público, que tiene posibilidad de mirar de reojo, digo? Mira, en el estreno lo hicimos poco, porque estábamos como muy pendientes uno del otro, Uh-huh. exceptuando 2 o 3 momentos en donde pudimos enganchar 2 o 3 cosas del público y medio que eso lo subimos al escenario. Pero la gente, lo que pasaba con la gente era bastante interesante, porque la gente se reía mucho y después había silencios sepulcrales, y en el final la gente se emocionó y dijimos, bueno, tarea cumplida, porque era lo que queríamos, que la gente se ría, que la gente se emocione y que haya silencios con respecto a lo que estaba pasando, ¿viste? Y Claro. después los comentarios de la gente era, nos reíamos de cosas que no entendíamos por qué nos estábamos riendo, porque se estaban riendo un poco de lo que se reían ellos, ¿no? De la muerte. Claro. Y eso es impresionante. Lograrlo para nosotros fue de verdad impresionante. Enseguida te voy a comentar algo que tiene que ver con algo personal, pero que atraviesa a Urdapilleta y es mi padre, ¿no? Mi padre todavía vive, gracias a Dios, tiene 91 años, pero te lo voy a comentar enseguida, porque obviamente, ustedes que escuchan Ciudad Indie, Rolo Sosiuk no se salvó de armar una playlist personal, y lo vamos a conocer a través de la música que escucha. Vamos a ver qué nos eligió para compartir, qué nos trajo como primer tema musical. Quiero que lo presentes, Rolo, y me digas por qué elegiste este tema. El primer tema que elegí fue de una cantante que a mí me atravesó cuando apareció por primera vez, y fue Amy Winehouse, y porque ella desde la música fue disruptiva y me gusta mucho el tipo de música que hace, y la letra de este tema que elegí básicamente es porque hay como un discurso de ella con respecto a la vida, a la muerte, a la droga, y si ustedes ven el video es absolutamente teatral, es impresionante, aparte de que tiene una voz increíble y hay una mezcla de jazz con pop que me parecía impactante. Me impacta mucho y me seguirá impactando esta mujer, porque fue de verdad un antes y un después para mí dentro de la música. Estamos con Rolo Sosiuk, recién nos presentó el primer tema, la primera canción que eligió, con Amy Winehouse,
nada más y nada menos. Qué lindo que suena en el programa. Esto tiene de lindo esta versión de Agenda Indie, donde el invitado trae su música y eso está muy bueno. Yo te decía antes de escuchar a Amy Winehouse que tenía una historia personal que a mí siempre me llamó la atención. Mi padre se reía mucho en la época en que Gasalla trabajaba con Urdapilleta, pero particularmente lo hacía reír Alejandro Urdapilleta en el dúo que hacía con Tortonese, ¿te acordás? Sí, Quedó eso como una leyenda dentro de lo que hacía Gasalla en el mundo de Antonio Gasalla, ¿no? Era gente elegida realmente. Lo que me llamaba la atención es que generacionalmente, a mí, que en ese momento era muy joven, me podía llamar la atención, porque me llamaba la atención lo que decía Batato Barea, todo lo que venía del paracultural, pero a una persona mayor, ¿no? Me llamaba mucho la atención cómo se reía mi padre con Urdapilleta. Y dije, ¿qué mira. pasa acá? Porque era un humor disruptivo también. Era algo que no se hacía, era algo muy físico aparte. Sí, Y sí. le causaba mucha gracia, tenía esa cosa de clown también, ¿no? Lo que hacían, por el despliegue corporal que hacían, los golpes y las amarreadas. Digo, ¿ustedes también se meten con la parte física que siempre proponía Urdapilleta en La Moribunda? Sí, vos sabés que trabajamos muchísimo con el físico. De hecho, Joaquín, él es un actor corporal absolutamente y está haciendo circo en este momento y Claro, trabaja mucho desde lo corporal. claro. Y bueno, yo me estuve preparando durante todos estos meses también. Yo soy un poco más, unos cuantos años más que él tengo, pero sí, trabajamos mucho desde lo corporal. La obra dura exactamente una hora y te puedo asegurar que terminamos absolutamente empapados porque le ponemos el cuerpo y el alma y laburamos mucho, mucho con el cuerpo, mucho con el físico, ¿viste? Eso también marca la diferencia. Y hay un target de público que vos puedas observar, digo, teniendo en cuenta esto que te comentaba de mi padre. eh, Hay un target que vos veas en el público, que digas es más o menos un rango etario tal. Vos sabés que el domingo del estreno lo interesante es que había de todo, pero lo que a mí poderosamente me llamó la atención es que cuando terminamos la función y salimos para irnos a camarines, había unas señoras de aproximadamente 70 y pico, 80 años, eran 6 o 7, nos agarraban las manos a los dos y nos decían gracias por hacernos pasar una hora diferente. Y a mí me llamó mucho la atención porque era gente que yo pensé, viste, que y podía llegar a ser chocante, especialmente porque eran mujeres, ¿viste? Claro, Y tuvieron una reacción súper positiva, nos esperaron a la salida y la realidad es que había un rango etario, te digo, entre 20 años y 80 y mira, tanto de un lado como del otro, porque los 20 no lo conocían, no lo conocen, claro, pero como decís tal cual, vos, miran videos por TikTok, por YouTube, por Instagram y se ve claro. mucho, se viralizó mucho lo de Tortonese y Y Urdapilleta, Urdapilleta. qué Y tremendo los eso, de ¿no? Que 70, 75, digamos, mucha de esa gente lo quería, lo vio en el San Martín y también lo siguió en un montón de cosas y era impresionante ver la reacción del público. La verdad que a nosotros nos impactó mucho eso, que había un arco de edades de todo tipo y para todos los gustos, ¿viste? vamos al segundo tema, la segunda canción que nos trajiste, Rolo. Rolo Sosuk es nuestro invitado también hoy en Agenda Indie, Agenda en La Moribunda, ya le vamos a decir dónde y a qué hora verla, qué días y en dónde. Quiero saber cuál es la otra canción que nos trajiste, Rolo. La otra canción que traje es de un gran cantante, John Lennon, uno de mis grandes intérpretes. Imagina es el tema y lo traje básicamente porque me parece que estamos en un momento del mundo tan particular, tan especial en donde los seres humanos deberíamos empezar a imaginarnos el mundo de otra manera y empezar a tomar cartas en el asunto porque esto no da para más, queridos, esto no da para más, tenemos que cambiar rotundamente porque el mundo está por explotar. Rolo Sosuk está charlando con nosotros, hizo una muy buena introducción al tema de John Lennon, que coincido totalmente que es un momento para escucharlo, un momento que uno personalmente, te digo, Rolo, yo lo he vivido a repetición, no sé qué edad tenés vos, pero creo que somos una generación en la que hemos visto este país siempre en crisis, hemos visto el mundo en crisis. Digo, no queda otra que tener esperanza en las nuevas generaciones, ¿no? Digo yo, haciéndome un poco el filósofo, porque Sí, fíjate la vigencia de John Lennon con el tema,
y la vigencia de Urdapilleta y un texto que trata un tema social como la muerte y todo lo que tiene la obra La Moribunda, y nada ha cambiado, ¿no? No, está todo en el mismo lugar y creo que está exacerbado, ¿viste? Ujú. Y por eso me resulta tan vigente el texto de Urdapilleta, porque tocan temas que hoy por hoy están totalmente exacerbados, ¿viste? Los hermanos, las relaciones familiares, el abandono, la búsqueda de amor inventado en algún lugar, ¿viste? Porque hay en el texto de Urdapilleta hay uno de los personajes que está inventándose el amor para poder ser feliz. Y hoy en día hay mucha gente que a través de las redes sociales se inventa el amor, ¿viste? Porque está tan sola y tan Ujú. necesitada que se inventan el amor y creen que tienen el amor y en realidad lo que hay del otro lado es no se sabe qué. Es una pantalla, ¿viste? Es un like, es un corazoncito, es un fueguito, es una manito. Y estas hermanas, estos hermanos, estos seres viven también en esa desolación, ¿viste? En esa falta de amor y en esa búsqueda de amor. Es tan impresionante el texto que hoy en el 2026 vivimos exactamente lo que vivían ellos en los 70, 80. Néstor Amarilla le puso la diferencia a este texto de La Moribunda porque lo adaptó, ¿no? Y uno se puede Sí, dar cuenta, a diferencia de otras puestas que hubo de La Moribunda, en el vestuario de ustedes, que es, digamos sí. que es más moderno, inclusive está adaptado, creo que está traído para esta parte de de la época, ¿no? Y qué más notaste que Néstor Amarilla supo leer que otros directores no han leído, aunque no estamos comparando, digo, ¿qué tiene la apuesta? Esta sería la pregunta, ¿qué tiene la apuesta de Néstor Amarilla que la difiere de otras? Vos sabés que él se puso a analizar y a estudiar. Néstor es director y es director de actores en el Teatro Argentino de La Plata. Y él se puso a analizar textos de Urdapilleta y llegó a la conclusión de que a Urdapilleta era amante de Lorca, viste, que le gustaban Claro. muchísimo los textos de Lorca y que de hecho es muy lorquiano, muchas de las cosas de él son muy lorquianas. Entonces lo atravesó por textos de Lorca y por más que te spoile un poquito, la obra comienza con un texto de Federico García Lorca, el epílogo del maleficio de las mariposas. Con eso empieza la obra porque él considera de que hay muchas cosas que están atravesadas por García Lorca. Así que esa es una de las grandes diferencias que hizo Néstor, más allá del vestuario, más allá que la obra está atravesada por mucha música, tiene música, hay momentos en donde Alejandro Urdapilleta canta una canción que estuvo en una entrevista con Batato, él canta una canción, eso está dentro Mirá. de la obra, y hay canciones muy antiguas, muy viejas, que están atravesadas también, digamos, hay un montón de cosas que generan que la gente esté no solamente desde lo auditivo, sino desde lo visual, en contacto con nosotros. Eso es muy impactante, ¿viste? Néstor la atravesó por un montón de cosas a la obra. Rolo, me gustaría que nombres a la gente que está con vos. Aclaremos algo. La apuesta Sí, es en el complejo La Plaza, pero no en una sala de teatro convencional. Quiero preguntarte si esto también fue otro desafío, ¿no? Porque no estamos en un escenario convencional y la cuarta pared que es el público. Acá hay otro, te rodea otra escenografía, ¿no? sí, estamos en el concert café del Paseo La Plaza. Nos gustó mucho porque era un poco hacerle el homenaje a ellos en el lugar en donde ellos empezaron, en Claro, un, digamos, en concert, cerca de la gente, claro. hay mesitas, la gente está tomando algo, y eso lo lleva también a otro lugar. Y eso fue un acierto por parte de los directores y por parte de la producción, porque en un primer momento se pensaba hacerlo en otro teatro del Complejo La Plaza y cuando nos ofrecieron el concert dijimos, por algo será. Y lo hicimos ahí y la realidad es que es el espíritu de Urdapilleta, absolutamente estar en un lugar como un concert, es el espíritu Urdapilleta. Buen punto. ¿Quiénes están con ustedes? Con vos y con tu compañero, eh,
Joaquín. Joaquín Vázquez Vázquez Paul es el otro actor que hace La Moribunda. El director es Néstor Amarilla, como ya lo nombré. La asistente de dirección y Antonella De Laurentiis, una gran asistente. Y después la producción de Mauro Mateos. Bueno, Antonella y Néstor también hacen la música, ¿no? O al menos han metido un poco de mano ahí, ¿o no? Sí, Antonella y Néstor metieron mucha mano ahí. Ajá, bien. Hay mucha música de Rocío Jurado, ¿viste? Hay mucha música, Claro. hay mucha música clásica, hay música de Kiri Te Kanawa Mirá, cantando una ópera, digamos, hay cosas muy interesantes, muy interesantes. Y ellos trabajaron mucho sobre eso también, ¿no? A prueba y error trabajando con la música. vestuario, El vestuario también está generado por Antonella, es un vestuario, como decías vos, también disruptivo y te coloca en un lugar en donde vos no sabés si estas personas son hombres o mujeres. Las vas a ver como tengas ganas de verlas, porque a veces son una cosa y a veces son otra y a que veces no es lo no mismo que son ser nada. andrógino, que no es lo mismo que ser Exactamente, andrógino. no es lo mismo, pero Ajá, en esta época también pensamos que era interesante no ponerle género, está muy bien. ¿viste? Nos parecía como interesante esto de no ponerle género, y porque puede ser cualquiera puede ser que viva esta situación, ¿viste? Entonces Muy dijimos, bien. ¿para qué ponerle género, ¿viste? Bueno, Que ¿quedó lo pueda alguien por vivir el que nombrar? lo tenga que vivir. ¿Quedó No, alguien? estamos Estamos todos, todos. Yo, estamos Rolo, todos. te quiero agradecer que hayas pasado por aquí, por Agenda Indie, porque pudimos hacer una gran referencia al teatro independiente, homenajear al paracultural, de donde salieron tantos genios. Yo tengo una última pregunta para ver cómo lo podemos ver a La Moribunda, o si se la tuviéramos que explicar a alguien, aunque este tipo de teatro no se explica tanto, sino que se ve. Eh, Digo, ¿lo bizarro cabe acá como calificativo? Eh, Yo no sé si bizarro, porque no sé si cabe lo bizarro. Ujú, Quizás alguno lo pueda ver desde ese lugar. Yo claro. lo veo como un teatro absolutamente diferente, como un teatro físico, como un teatro, vuelvo a repetir mucho la palabra disruptivo, porque en realidad de verdad rompemos constantemente, estamos en un espacio trabajando con una escenografía muy minimalista, pero en donde lo que hay se transforma en lo que vos quieras que se transforme. Entonces, estamos constantemente trabajando sobre elementos que no son elementos. Decimos es una copa y en realidad no, es una copa, vos lo vas a ver como una copa, pero no es una copa real. Ujú. Entonces trabajamos desde ese lugar, ¿viste? Es un teatro absolutamente disruptivo, es un teatro en donde de verdad van a pasar una hora impresionante y una hora en donde los va a dejar pensando en un montón de cosas, que esa era la idea de Alejandro Urdapilleta, dejar a la gente no solamente con esta locura encima, sino con un montón de interrogantes, ¿viste? Qué buena, qué bueno que como actor, a ver, vos puedas hacer este abanico de cosas, ¿no? Vos pasaste por Destino Temperley también. Yo pasé por Destino Claro, Temperley, exactamente, una obra, digamos, entre comillas, como las que conocemos de teatro, a esto, que es algo más desafiante, con el público más cerca, meterte en lo que se hacía, digamos, en los 70, ¿no? Y en los 80. sí, tal cual. Es un desafío y de verdad es un desafío maravilloso. Nosotros estamos muy felices de hacerla y muy felices de poder disfrutar y de homenajear a Alejandro Urdapilleta y a Tortonese también, obviamente, ¿no? Y algo importante que no nombré es que los hermanos de Alejandro, la hermana especialmente, se Ajá. contactó con nosotros y tiene mucho contacto con nosotros y está muy feliz del homenaje. De hecho, la obra comienza también con un audio que nos mandó ella agradeciendo el homenaje que le estamos haciendo a Alejandro. Qué bueno eso, qué bueno, qué bueno. Rolo, entonces repitamos día, hora y lugar para ver La Moribunda, una adaptación de Néstor Amarilla del tremendo texto de Alejandro Urdapilleta. Exactamente, todos los domingos a las 20 horas en el Paseo La Plaza, Café Concert. Las entradas se consiguen por alternativas, perdón, por Plateanet Bien, o en la boletería del Paseo La Plaza y ahí les puedo asegurar, la van a pasar bomba. Todos los domingos a las 20 con Joaquín Vázquez Paul, Néstor Amarilla, Antonella De Laurentiis, producción Mauro Mateos.
van a pasar un momento increíble. Van a volver a los 70, a los 80 y van a disfrutar de un Alejandro Urdapilleta original. Rolo, y cuando tengas otra obra, ya sabes que este programa está hecho a la medida de los actores, directores independientes que hacen el teatro independiente, que hacen el teatro resistente también, ¿no? Porque pasa por ahí, siempre ha sido eso, el teatro independiente. Así que contá con Agenda Indie para eso. Gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes, gracias a vos y gracias por este momento que me hiciste vivir, que fue de verdad muy amable y muy amoroso. Sos muy amable. Gracias por tenernos en cuenta. Un abrazo. Gracias.